Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén escuchándome bien y viendo el slide que Buenas tienen tardes, ahí, doctor. por favor. Sí, doctor, bueno. Gracias, doc. Ok, vamos a comenzar donde nos quedamos la semana pasada, ¿ya? La semana pasada nos quedamos exactamente aquí, nota de la clase de pendiente. Lejos, la enfermedad más frecuente del apéndice secal es la apendicitis aguda, es decir, la inflamación aguda del apéndice. Se le reconoce como una etiología en general a la obstrucción. La obstrucción puede ser por varias causas. Por un fecalito, como ven acá, por un cálculo que llegó allí, porque los folículos linfoides del apéndice se agrandaron por una enfermedad viral, por ejemplo, por parásitos, etcétera. Es decir, hay varias razones que llevan a una obstrucción. Un tumor al que está comprimiendo el apéndice también podría ser una causa, por ejemplo, un tumor de un órgano vecino. En cuanto a la patogenia, esta obstrucción lo que hace es llevar a una isquemia, es decir, a una disminución en el aporte sanguíneo. Con eso baja la defensa del tejido, causa una ulceración y continúa la invasión bacteriana. Las bacterias que hay en el colon, ¿no?, y en el apéndice ingresan a la mucosa y desarrollan la respuesta inflamatoria. El apéndice siempre se encuentra edematoso, ¿no? Turgente es lo mismo. Los vasos se ven llenos de sangre, congestión. También hay edema y aparece fibrina. La fibrina, recuerden, es el fibrinógeno de la sangre que sale y se convierte en fibrina. Todo eso engruesa la pared. Al final puede llevar a una necrosis y eso puede llevar a una perforación. Y el criterio fundamental para el diagnóstico, jóvenes, es que deben existir polimorfonucleares en la capa muscular propia, ¿ya? Ese es el criterio, no es otro. Les digo eso porque en el apéndice secal siempre hay inflamación en la mucosa y hasta en la submucosa, pero en la muscular no debe haber, menos todavía polimorfonucleares. Les decía que un apéndice secal está inflamado, está con edema. Miren los vasos, por favor, congestivos. Fibrina que se empieza a depositar. La fibrina es fibrinógeno que sale de los vasos y se deposita allí. Hay edema, como también decía el slide, y todo eso hace que el apéndice se vea opaco, la serosa con fibrina encima, y pueden haber focos de hemorragia o, o áreas negruzcas, incluso hasta necrosis. Perdón. Pero el criterio fundamental es que existan polimorfonucleares en la capa muscular, no en la mucosa, no en la submucosa, sino en la capa muscular. Puede haber en las demás, pero si no hay en la muscular, eso no es apendicitis aguda. Por lo tanto, ese es el criterio principal. Otras entidades que suelen comprometer el apéndice es la presencia de un mucocele. Muco significa moco y cele significa cavidad o quiste. Entonces significa moco retenido en la luz, formando una especie de quiste. Así que al final el mismo nombre me dice qué cosa es. Lo más frecuente es que se afecte el tercio distal del apéndice y cuando uno lo observa y lo corta, lo que hay es una cavidad llena de moco, nada más, no es neoplásico. Y obviamente en la histología yo encuentro esas células que producen moco, ¿ya? Tampoco es que sea muy extraño. Vamos a mirarlo. Ven, acá tenemos el apéndice secal, esta es la punta que está distendida, es extraído, el patólogo le hace un corte para ver qué hay y sale un montón de moco. Nada más, no hay nada más, ¿ya? Como tercera lesión, el tumor carcinoide que ya estudiamos, así que no vamos a repetirlo. Y muy raro que haya un adenocarcinoma en el apéndice, ¿ya? Muy raro, extremadamente raro. Como les decía, esta parte es corta. Ahora sí entramos al intestino grueso, que es mucho más extenso, ¿ya? Es más o menos en longitud 1,5 a 2 metros, pero tiene gran cantidad de patología. Los problemas congénitos más frecuentes, tenemos al ano imperforado, es decir, el recto no se comunica con el exterior.
Y eso afecta a uno de cada, más o menos, 5.000 nacidos vivos. No es tan frecuente, pero ahí está. Deben saber que existe. También pueden haber fístula, ya saben qué es eso. Malas rotaciones, también saben qué es eso. Duplicaciones, también lo vimos en el intestino delgado. Pero esta enfermedad es muy característica de esta zona. Hablamos de la enfermedad de Hirschsprung, también llamada megacolon gangliónico congénito. Me gusta más el primer nombre porque me dice todo. Es un colon dilatado porque no hay, recuerden, es negativo, no hay células ganglionares del plexo mesenterico de Auerbach. ¿Se acuerdan cuando hicimos acalasia al inicio de la clase pasada? Y yo les decía, en el esófago se llama acalasia, pero hay una enfermedad igualita en el intestino grueso. Esta es, ¿ya? Y congénito porque el niño nace con eso. No existen los plexos nerviosos miotéricos de Auerbach en la capa muscular. Por eso es que existe un cierre de esa zona rectal. Afecta a uno por cada 5.000 a 8.000 nacidos vivos. Es menos frecuente que el ano perforado incluso. Por cada mujer hay 4 varones afectados. Es más frecuente en varones. Y mucho más frecuente en pacientes con síndrome de Down. ¿Ya? Siempre afecta sigmoides o recto, la parte distal del intestino grueso. Y en la macroscopía, la zona enferma, la que no tiene ganglios, bien clarito dice aquí, se cierra, igualito que en el esófago, ¿ya? Obviamente todo lo que está antes de la zona cerrada se dilata, ¿no? Porque el material fecal no puede pasar y se acumula. La pared se adelgaza, habrá inflamación de la mucosa, podría llevar hasta la necrosis, en fin, porque en el colon, el recto, está ahí un tiempo el material fecal y luego tiene que ser expulsado. Pero no pasa si es que está cerrada la zona mencionada, ¿no? Idéntico a calasia. Cuando se hace un examen de enema con medio de contraste, enema de contraste, uno debería ver el intestino grueso de un diámetro promedio, ¿no es cierto? Pero en la enfermedad de Hirschsprung, miren, la zona enferma se cierra y todo lo que está antes se dilata, pues, porque como el material fecal no puede pasar, porque aquí está cerrado, se empieza a acumular acá. Eso es lo que ha pasado con este medio de contraste, ¿no? El color blanquecino, el vario. Una falla en el cromosoma 10, al parecer, también está involucrada en la patogenia. Acá tenemos el intestino grueso, miren, acá cerrado, con menor diámetro, acá dilatado. Esta es la mucosa, esta es la submucosa, y en la muscular no se encuentran los plexos miotéricos de Auerbach, que es lo que uno tiene que buscar. Igual que en acalasia. En esófago estudiamos un divertículo, ¿no? El divertículo de, ¿se acuerdan? De Zenker. Bueno, acá es idéntico, pero es mucho más frecuente. Este es el lugar clásico de divertículo, ¿verdad? El intestino grueso. Esta es la definición que ya dimos esa vez, la semana pasada. Y es más frecuente la presencia de divertículos en el colon izquierdo, en el recto y el sigmoides, ¿ya? Al final del colon. La etiopatogenia que se postula es que hay un aumento en la presión dentro del colon, vamos a ver eso ahorita, y qué ocurre en las famosas austras. Ahorita lo miramos. Se ven como proyecciones en forma de dedo de guante, ¿no? Y suelen ser siempre menores de 2 centímetros. Y debe tener las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Eso lo hemos visto la semana pasada en la práctica, ¿no? Laboratorio. Miren, las austras son estas abollonaduras del intestino grueso. Si se contrae el músculo circular aquí y también acá, aquí se forma una especie de globo, ¿no es cierto? Si se contrae la pared, obviamente la presión aumenta. Y si hay un punto débil en la pared, se hernia, entre paréntesis, se evagina, y si se hace permanente esta evaginación, esto se llama divertículo. Si hay mucho, se llama diverticulosis. Los puntos débiles de donde suelen ocurrir los divertículos son la entrada o salida de arterias, venas, linfáticos o nervios, ¿ya? Acá tenemos un esquema, miren, una austra, otra austra, otra austra, austra y divertículo. Austra y divertículo. Austra y divertículo. Aquí hay 3 divertículos, uno al lado del otro. Observen que el divertículo se comunica con la luz del intestino grueso, ¿ya? Por lo tanto, el material fecal que está aquí puede pasar acá, causar una infección que se llama diverticulitis
podría haber una erosión de la mucosa por la inflamación, un sangrado diverticular, o podría hasta perforarse y se llama perforación diverticular y las heces saldrán a la cavidad peritoneal, lo cual es grave. Acá tenemos otro esquema, miren, aquí hay un Austra y ahí hay un divertículo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Suelen ser múltiples, se llama diverticulosis, y el esquema clásico es este, ¿no? Ahí está la mucosa, miren que continúa dentro del divertículo, ahí está. La submucosa también tiene que estar aquí en el divertículo. La muscular, que es normalmente así, aquí se adelgaza mucho, está ahí. Y la serosa, que es grasita, también está afuera. O sea, están las 4 capas, pero delgadas. Este es un divertículo clásico. Y esta comunicación con la luz del colon se llama ostoma diverticular, como decir la boca del divertículo. Presten atención a esta enfermedad que es muy, muy interesante. La colitis pseudomembranosa es una enfermedad causada usualmente por la exposición del paciente a antibióticos potentes, aparte de estos hay muchos otros por si acaso. Acá hay otro antibiótico, o pacientes que reciben quimioterapia, o que tienen colitis de larga data, o que tienen falla en la circulación, miren, incluso con quemaduras extensas. Si se dan cuenta, son múltiples causas de etiopatogénicas, perdón. E incluso pacientes que han tenido cirugía abdominal por cualquier causa. El hecho es que casi siempre afecta a personas con inmunodepresión, defensas bajas. El problema está en que, por ejemplo, en el caso de un antibiótico potente, el antibiótico potente destruye al germen que se tiene en el colon, al patógeno, pero de pasadita se mata a los gérmenes de la biota intestinal, ¿no? Antes le llamaban flora, ahora se llama biota. Ustedes saben que esos gérmenes son parte habitual del intestino y es un factor beneficioso, ¿no? Producen vitamina K, por ejemplo. Esto, como ya no queda flora intestinal o biota intestinal, permite que alguna de las bacterias causantes del daño, por ejemplo esta de acá, crezcan libremente, ya que no hay competencia. Esta bacteria, perdón, produce una toxina que destruye el intestino y destruye el epitelio. La destrucción del epitelio es lo que va a formar la falsa membrana que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver una necrosis de la mucosa, es la famosa, y detritus de células inflamatorias y todo eso se llama membrana o falsa membrana. A la microscopía, bueno, vamos a tener úlcera con la famosa placa, ¿no? Que tiene moco, sangre, necrosis, polimorfonucleares, fibrina. Ya, miren acá, este material blanquecino que cubre así en grandes zonas al intestino, a la mucosa, es la falsa membrana. La mucosa se ve súper roja, súper congestiva y la pared con mucho edema. Las lesiones que uno suele encontrar son estas, por ejemplo. Miren, esta es una lesión inicial donde el epitelio se pierde, aquí y acá aparece de nuevo. Esto se llama erosión y comienzan a salir los polimorfos con fibrina. De ahí el siguiente paso es este. La glándula se llena de moco y hace esta especie de imagen en volcán, se llama, como si estuviera explotando hacia arriba y eliminando un montón de polimorfos acá también hacia la superficie. Recuerden que esta mucosa va a terminar muerta, como acá. Seguimos el siguiente cuadrito y vean a las glándulas cómo se ve en la parte de abajo y la de arriba ya no se ve bien, se han necrosado. Y eso más, todo lo que fue enviado hacia arriba se junta y forma la famosa pseudomembrana. El pronóstico es muy malo, la mayoría de pacientes fallece con esta enfermedad porque, como comprenderán, si se necrosó el colon y hay un germen ahí que se está multiplicando, un germen patógeno, y puede ingresar por todos los vasos sanguíneos que quiere, pues el paciente hace rápidamente septicemia y fallece. Además, recuerden, estaba con malas defensas, ¿no? Aquí viene una enfermedad muy interesante, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y básicamente son dos enfermedades que dicen, una en un extremo y la otra en el otro extremo. Esta primera
La enfermedad de Crohn es un nombre más conocido, pero también se llama enteritis regional o ileitis terminal. Miren que habla del ileón. Estamos en intestino grueso, pero también puede llegar al ileón. Esta es una. La otra se llama colitis ulcerativa. Pero, insisto, a mí no me gustan mucho las letras porque marean a la gente. Vamos a ver las figuras, que son más didácticas, me parece. En ambas, en las dos enfermedades, hay inflamación. Hay linfocitos, hay polimorfonucleares, hay macrófagos, hay incluso eosinófilos, en las dos. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles son los patrones de cada una? Eso es más importante. Las zonas rojas son las zonas enfermas. Las zonas blancas son las zonas sanas. Entonces diríamos, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo, sano, enfermo, sano. Eso llevado a toda la longitud del intestino grueso, da el patrón llamado en tablero de ajedrez, ¿ya? O patrón en parches, en parches. Fíjense que es muy importante eso, encontrar zonas enfermas alternando con zonas sanas. Característico de enfermedad de Crohn. El otro criterio es que el colon tiene una pared muy gruesa. ¿Por qué tiene la pared de tanto grosor? Porque la inflamación afecta a las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa, y eso hace que la pared se engruese. Tanto así que cuando se extrae parte del colon, saca un pedazo del colon para el estudio, porque piensan que es cáncer a veces, el intestino grueso tiene una contextura a manera de tubo de plomo, así le llaman. Es intestino en tubo de plomo. Uno lo trata de doblar y es duro, incluso en fresco. Igual, daño en parches, enfermo, sano, enfermo, sano. Acá un acercamiento, enfermo, sano, ¿ven? Rojo, blanco, rojo, blanco. Histológicamente, esto es importantísimo, por favor, la inflamación que hemos dicho que está en ambas enfermedades, aquí afecta la mucosa, afecta la submucosa, y miren, esta es la capa muscular, se mete a la muscular y podría incluso perforar hasta la serosa. Ya le dije, las 4 capas, puede llegar a las 4 capas. Esta inflamación que afecta a 4 capas, o hasta las 4 capas, justamente esa es la razón por la cual puede formarse esta lesión que estamos viendo. Esta lesión se llama fisura. Es una especie de grieta, rajadura, que se forma en la pared del colon en enfermedad de Crohn y que puede terminar, repito, en la perforación, característico de la enfermedad de Crohn. Y la otra característica microscópica es que hayan granulomas, es decir, grupos de histocitos en cualquier parte de la pared, incluso con células gigantes multinucleadas, ¿no? Suelen ser sin necrosis gaseosa, ¿no? Por si acaso. Entonces, ese es el resumen de enfermedad de Crohn. ¿Qué pasa con colitis ulcerativa o ulcerosa? Bueno, vamos a mirarlo mejor. Es completamente distinto. Aparte de lo único que tienen en común es la inflamación. Repito, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, polimorfonucleares. Eso es lo común. Aquí también lo rojo va a ser enfermo y lo blanco va a ser sano. Lo más claro va a ser sano. Pero este tiene un patrón particular. El otro era enfermo, sano, ya. Este no. Este viene destruyendo todo. Pero siempre empieza en el recto. No empieza en cualquier sitio, empieza en el recto. Va subiendo sigmoides, descendente, colon descendente, transverso y llega al ascendente. Eventualmente llegará hasta el fin, hasta el ciego, y ahí se detendrá, ¿ya? Y eso es importante porque recuerden que en la enfermedad de Crohn también se llamaba ileitis terminal. Eso quiere decir que la enfermedad de Crohn se puede introducir, puede comprometer al ileón, que acá no está. En cambio, colitis, el nombre es único, solo afecta el colon. Es otra gran diferencia entonces. El patrón de daño difuso no deja nada sano. Siempre de inicio distal, empieza en el recto, ¿ya? Y va de distal a proximal. Y nunca se mete al ileón. Completamente distinto el patrón de la enfermedad en esta colitis ulcerativa. Bueno, a la hora de mirarlo más de cerca se ve que todo está destruido. Y, ¿se acuerdan? En enfermedad de Crohn, enteritis regional,
o ileitis terminal, la inflamación que es característica de las dos enfermedades estaba, ¿se acuerdan? En Crohn estaba en la mucosa, en la submucosa, en la muscular y en la serosa. Acá no. La inflamación va a estar solamente limitada a la mucosa y máximo la submucosa. No se mete más abajo. Por lo tanto, tampoco hay pared gruesa, como se había en enfermedad de Crohn. Y se acuerdan que en la enfermedad de Crohn habían granulomas. Acá no. ¿Qué va a haber acá? Fíjense, repito, inflamación tiene las dos. Pero aquí la inflamación se suele meter primero a la pared de la glándula, y eso se llama criptitis, porque la glándula es una cripta, criptitis, y luego se introducen a la luz de la cripta, formando un absceso, miren, con un montón de polimorfos nucleares. Y esto se llama absceso críptico. Entonces acá hay criptitis y absceso críptico, ¿ya? Y lesión solo de mucosa y submucosa. Todo eso era la palabrería que vieron en los dos slides, que la he obviado para no confundirlos, porque siempre se aprende más con las figuras. Una comparativa de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Entonces, miren, en Crohn se pueden ver granulomas, sí. Y las úlceras profundas también. La inflamación en las 4 capas, en todas las capas puede verse. En cambio, en la colitis ulcerativa, la inflamación, como dice, es solamente en la mucosa y máximo, no lo dice, en la submucosa. El resto de la pared, normal. Y yo le añadiría criptitis y absceso críptico a este esquema. Por eso acá les puse otro esquema más, para que se les grabe. Este es de su Robbins, por si acaso. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. No se olviden, enfermedad de Crohn, enteritis regional o ileitis terminal. Este tiene un solo nombre. Miren las famosas fisuras. ¿Ven? Las famosas fisuras. Inflamación transmural. Miren cómo se afecta, puede afectarse enfermo, sano. Enfermo, sano. Miren cómo se introduce al intestino delgado. Cosa que no ocurre en la colitis ulcerativa. Jamás. También se puede afectar el recto, pero en colitis ulcerativa la enfermedad comienza siempre acá. Observen el color, rojo intenso, rojo, 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 y se va despintando por acá, ¿ven? Y acá ya está sano. Empieza aquí y va destruyendo todo, avanzando, 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 y si llega aquí, se detiene aquí. No pasa para acá, no pasa al ilio. Este daño en mucosa y submucosa genera que queden islas de mucosa normal, que como se perdió lo del costado, pareciera que aquí hubiera un pólipo. Por eso se le llama falso pólipo o pseudopólipo, ¿ya? Que es lo único nuevo que añade este esquema, ¿ya? Las dos se llaman enfermedad inflamatoria intestinal. Y llegamos ahora a los pólipos verdaderos, ¿ya? Los pólipos son toda lesión elevada que protruye en la luz de un órgano hueco, ¿ya? Hay pólipos que son no neoplásicos y hay pólipos que sí son neoplásicos. Y esos me interesan que se les grabe porque a esos se les llama adenoma. Si le preguntan qué es un adenoma, uno dice pólipo neoplásico. Eso es un adenoma. Estos son los 3 tipos o subtipos de pólipos no neoplásicos. El hiperplásico, como ustedes imaginan, hiperplasia es una lesión adaptativa, aumenta el número de células. El juvenil, que es una malformación con la que a veces nacen los niños, niñas. Y el amertomatoso, que es una lesión desordenada de los componentes normales de la mucosa del colon, por ejemplo, en este caso. En cambio, estos de acá, que pueden ser tubular, adenoma velloso o adenoma túbulo velloso, siempre son neoplásicos, es decir, siempre tienen células malignas ahí. Pero como están recién empezando, es una lesión inicial. Tienen displasia siempre. Miren acá, un pólipo hiperplásico es solamente la mucosa alargada. Y la hiperplasia, recuerden, es una lesión adaptativa, así que esto no es neoplásico. En cambio, ahí está bien clarito, los adenomas sí son neoplasias. Yo tengo aquí una mucosa normal y aquí en azul han hecho una mucosa anormal, igual que acá. El adenoma tubular, como ponen acá, pedunculado, tiene un tallo, como un arbolito, un tronco, y arriba está la displasia, como si fuera la copa del árbol.
Este hecho de que tenga un tallito es bueno porque el gastroenterólogo introduce su endoscopio, lo laza, así como un vaquero, le mete un lazo ahí, y lo ahorca a este nivel, y lo corta y lo saca. Moraleja, paciente curado. Este es el adenoma tubular, pero el adenoma velloso es sésil. ¿Qué significa sésil? Que su base es ancha. Acá la base es angosta y es benigna. Acá la base es ancha y tiene displasia. A este no lo pueden lazar, ¿ya? A este hay que sacarlo con toda la pared del colon. Hay que sacar un pedazo del colon. ¿Me dejo entender? Aquí tiene que sacarlo el cirujano. Este lo puede sacar el gastroenterólogo con un endoscopio, simplemente. Los dos, los dos son adenomas neoplásicos, son pólipos neoplásicos, los dos tienen displasia. Acá tenemos un pólipo único, miren, como un arbolito, su tallo y su copa, y a veces hay pacientes que tienen cientos de pólipos o miles de pólipos, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, estos son los menos importantes, los no neoplásicos. Ya les dije, el hiperplásico, el juvenil y el amartomatoso. No me parece importante gastar mucho tiempo en ellos. Una foto de un pólipo juvenil, por ejemplo. Ojo que estos pólipos se ven en niños a veces, de meses a veces. Hay niños de 5 meses que empiezan a sangrar con las heces. Le hacen una colonoscopia y encuentran un pólipo. Es un pólipo juvenil, ¿no? Un niño de esa edad no tiene cáncer. Esto sí, por favor, jóvenes, presten toda su atención. El adenoma tubular, el adenoma velloso y la mezcla de ambos, el adenoma tubulo-velloso, son pólipos neoplásicos, también llamados adenomas. Para que sea tubular, tiene que tener más de las 3/4 partes tubulares. O sea, formar tubos, ¿no? Se ubican más en el colon, 90%, y en el recto sigmoides un 50%, dice. Ya hemos visto que pueden tener sus pedículos como arbolitos y siempre tienen displasia. Todos los pólipos tienen displasia. Para que un adenoma sea velloso, debe tener más de la mitad nada más de patrón velloso. Acá era más de 3/4, acá es más de la mitad. También están en rectos sigmoides y son aterciopelados, como una toalla, así, imagínense la toalla con la que se secan después de bañarse. Son sésiles, tienen una base ancha, imagínense a una alfombra pegada en el piso, una toalla tirada en el piso ya. Pueden ser muy grandes y todos tienen epitelio displásico. La mezcla de ambos, bueno, es el túbulo velloso, también tiene displasia. Por ejemplo, miren. Acá hay un tallito y aquí está la copa del árbol. Típico adenoma tubular. Esta mucosa es normal, es igual que la de acá, normal. Lo lazan, lo cortan, lo sacan y se sanó el paciente. La displasia solo está aquí, en esta zona. No está en el tallo. Adenoma tubular. Este de acá, que parece una toalla, con un montón de deditos ahí, como papilas, es el adenoma velloso. De ahí el nombre, velloso. Y este de acá, si lo miran bien, esta zona que les estoy mostrando se parece a esta. ¿Ven? Esta parte se parece a esta. Pero esta parte de aquí, mírenla bien por favor, y esta de acá se parece a esta. Por eso se llama túbulo velloso. Los tres tienen displasia. Aquí está, miren, el tallito sano y la copa del árbol llena de displasia, de color más oscuro. En la microscopía, así se ve la displasia, así se ve la mucosa normal. Miren cómo empieza la displasia. El velloso parece una toalla, les dije, ¿no? Como unos deditos. Todos tienen displasia. Siempre hablamos de los pólipos y adenomas justo antes de cáncer de colon por una razón muy simple. Porque en la etiopatogenia del cáncer de colon se menciona esto, miren, por favor. La secuencia adenoma-carcinoma, así se llama. Recuerden que el cáncer en general es una enfermedad multifactorial. Hay muchos factores, genéticos, ya saben, dietéticos, en fin. El cáncer de colon afecta por cada mujer, afecta a 2 varones, es más frecuente en varones. ¿Ves? Causa genética, oncogenes, genes supresores tumorales. También se dice lo que comemos, ya les dije el otro día, si comemos poca fibra, mucha carne rojas, mucha grasa, no hacemos ejercicio, todo eso predispone a cáncer de colon.
La famosa secuencia adenoma-carcinoma es lo que están viendo aquí abajo, que empieza obviamente en un colon normal, luego una mucosa llamada mucosa en riesgo. Miren cómo abajo ya van cambiando los genes, mutaciones. Aquí se desarrolla ya puede empezar un adenoma velloso o acá un adenoma tubular. Parece un arbolito, ¿no es cierto? Y este parece una toalla. Y también están identificados los genes que están mutados, el KRAS, por ejemplo, o el P53, la pérdida de heterocigosidad en este cromosoma, etc. Y ese es un paso previo a el cáncer propiamente dicho, con falla en las telomerasas y otros genes, como ven ahí. En resumen, esta transformación de un epitelio mucoso normal del colon a una mucosa en riesgo, a un adenoma con displasia leve, moderada, severa, adenocarcinoma in situ, y luego llegar a carcinoma infiltrante, es una secuencia en realidad de transformaciones genéticas que están aquí abajo, ¿ya? Y que van llevando progresivamente a que el paciente desarrolle un cáncer. Ojo, esta secuencia puede tomar fácil sus 10, 15 años, fíjense. O sea, da bastante tiempo para el diagnóstico. El problema es que para diagnosticar un adenoma hay que hacer colonoscopía. Y como estas lesiones no suelen dar molestias, el paciente nunca suele ir al médico estando sano. O sea, no tengo molestias, ¿para qué voy a ir al médico? Por eso que en otros países con mayor cultura médica y educación, las personas a partir de los 40 años van todos los años a su gastroenterólogo, por ejemplo, para que le hagan su colonoscopia y encuentran estas lesiones precursoras. Acá en los países poco desarrollados como el nuestro, la gente va cuando ya está sangrando, cuando ya se obstruyó, cuando está anémico, cuando bajó 20 kilos recién y el médico encuentra un carcinoma avanzado, obviamente. Pero si estuviéramos en Japón, por ejemplo, ellos desde los 40 años están haciendo colonoscopía, endoscopía alta para detectar estas lesiones, no estas de acá, que no dan molestias. Fíjense cómo cambia. Eso se llama secuencia de adenoma-carcinoma. El cáncer de colon más frecuente en el lado izquierdo, pregunta clásica, se llama en servilletero. Bueno, eso se refiere a un servilletero antiguo, que es como un vaso donde se introducen las servilletas y tienen como un cono, ¿no? Como un cono, y por eso se llama estenosante, porque la luz va disminuyendo. En cambio, en el lado derecho, que es la minoría de los casos, menos del 50%, el cáncer es como un hongo, forma un pólipo grande, y eso sí, sangra mucho. Por eso se dice que el paciente llega pálido, anemizante. Ya dijimos que es más frecuente en varones, histológicamente son glándulas malignas, y en la sangre uno puede encontrar antígeno carcino embrionario positivo, es decir, presencia de una sustancia extraña que se llama un marcador tumoral. Ya van a estudiar eso en patología clínica. Este es el ilion, este es el ciego, este es el colon, y esta cosa de acá es un gran cáncer de colon derecho, en este caso en el ciego, como un pólipo. En cambio, este es el colon izquierdo, miren, acá está la luz y acá está el cáncer, como una úlcera irregular, dura, necrótica, que cierra la luz, compromete toda la luz. Las heces no pueden pasar por aquí, o pasan con mucha dificultad. Y la histología, fíjense, es un simple y común adenocarcinoma, así como vieron la semana pasada en su laboratorio, cáncer de colon, cáncer de estómago, así, glándulas malignas que infiltran hasta donde quieren. El cáncer infiltra lo que quiere. Y aquí terminamos lo que quedaba pendiente. La patología anal también es corta. La anatomía de la región anal es bastante compleja, recuerden anatomía. Esto es recto hasta aquí, hasta la línea pectínea. De aquí para acá se llama canal anal y acá afuera se llama margen anal. Recuerden los famosos músculos elevadores, ¿no? Y que de la línea pectínea para arriba existe epitelio glandular y de la línea pectínea para abajo existe epitelio escamoso, sin anexos aquí en el canal anal, con anexos en el margen anal. Epitelio escamoso, entonces los cánceres serán carcinomas escamosos. De lejos, la enfermedad más frecuente en el ano, en la región anal, van a ser las hemorroides. Ya saben que las hemorroides son varices, de venas, o las varices son de venas, no son de arterias.
en este caso del plexo venoso hemorroidal. Etiopatogenia múltiple. Se dice que las personas con estreñimiento crónico, las mujeres gestantes, las personas que están mucho tiempo de pie, tienen tendencia a hacer hemorroides. Es bastante frecuente, 5% en general de la población, y esto de acá vamos a verlo mejor en las figuras, ¿ya? Ahí está, miren, una proliferación de vasos, pero no neoplásica, obviamente, es una dilatación de vasos, perdón. Aquí se ven corte de venas, las venas cortadas, y eso es una hemorroides. Si está por arriba, nace por arriba de la línea pectínea, se llama hemorroides internas. Miren, acá está la línea pectínea y esta está por debajo. Si está por debajo, se llaman hemorroides externas. Y se ven con más facilidad, ¿no es cierto? Esta de acá se nota que viene desde adentro. Ambas pueden ocluir la salida anal y causar intenso dolor en la defecación o incluso imposibilitar la defecación. Son a veces motivo de cirugías de emergencia. Como acá, una trombosis brutal de las hemorroides justo en todo el margen anal, ¿no? Que va a poder defecar el paciente. Acá estamos viendo la histología, el epitelio escamoso de la zona, y miren, grandes vasos venosos, venas dilatadas, llenas de sangre con trombosis. A esto se le llama flebectasia con flebotrombosis. Recuerden, flebo significa vena. Flebectasia, vena llena de sangre. Flebotrombosis, trombo en la vena. ¿Ya? Es lo que decía el slide. Hay que lo pase rápido para no aburrirlos con las letras. Una fístula, una fístula es también una posibilidad, ¿ya? Una comunicación entre una víscera hueca y la superficie corporal. Es muy común en las hemorroides que se complican, aparece inflamación aguda y es pus que está saliendo. Y para terminar esta parte, las neoplasias anales también tienen una secuencia conocida y están relacionadas con el PBH, no todas, la mayoría. Las lesiones benignas o precursoras son los condilomas, es decir, verrugas genitales. Así, a veces son múltiples, se llama condiloma acuminado, son verrugas, usualmente por PBH. La histología ya la conocen, han visto un esófago, por ejemplo, epitelio escamoso que prolifera, pero aún no es cáncer. En cambio, esa lesión puede progresar a un carcinoma. Y como ese epitelio escamoso se llama carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, igual que en el esófago. Hay otro tipo histológico que se llama basaloide, pero en realidad es un tipo de carcinoma epidermoide. Así que podríamos generalizar diciendo que el carcinoma de la zona es carcinoma epidermoide. Y es lógico porque allí ese es el epitelio escamoso. Bueno, acá ustedes pueden ver un espécimen quirúrgico con una tremenda lesión a nivel del margen anal, bordes irregulares, con necrosis y hemorragia, sangrado, necrosis. Un cáncer avanzado del ano, igual que este de acá. Miren, acá tiene un nódulo satélite acá. Son casos muy, muy avanzados. Y la histología es un carcinoma escamoso, igual que en esófago, por ejemplo, igual que en cuello uterino. Y el PBH también está involucrado ahí. Entonces, esa era la partecita que quedaba pendiente de la clase pasada, ¿ya? Recuerden que si tienen alguna duda, no tengan ningún problema en preguntar directamente al micrófono, ¿ya? Ni siquiera levanten la manito, pueden contestar directamente al micrófono. Vamos a cerrar esto, por favor, voy a cerrarlo, para empezar la clase que tocaba hoy día, que es mucho más corta, ¿ya? No se preocupen. Y que son las patologías de las glándulas anexas al tubo digestivo, es decir, el tubo digestivo es como una manguera, y hacia esa manguera, o de esa manguera, mejor dicho, nacen dos glándulas que son muy grandes, el hígado y el páncreas. El hígado además genera su sistema biliar, con la vesícula biliar ahí, y eso lo vamos a recordar. Vamos a ver, por ejemplo, empezar con el hígado, que es la glándula más grande. Lo que produce, recuerden, es bilis, ¿ya? Y lo lleva a la vía biliar para que desemboque en el duodeno. Pero el hígado, recuerden, tiene muchas funciones. Filtra la sangre que llega del aparato digestivo, produce sustancias, almacena sustancias,
degrada sustancias, en fin. Bueno, esto es histología. El lóbulo clásicamente se diseñó, mejor dicho, se enseñaba como un lobulillo de 6 caras, hexagonal, con el centro, ahí la vena centrolobulillar, y en los extremos teníamos los famosos espacios porta. Este es el concepto original del lobulillo hepático, el cual luego se vio que no era exacto, ya que en realidad el centro no es la vena, sino debería ser la arteria, y la arteria está en el espacio porta. Por eso luego vino el concepto de acino, no del lóbulo, que sería este de acá de 6 caras, sino de acino. El acino dice que el centro está más bien en un espacio porta, y que de ahí la arteria hepática y la rama de la vena porta llevan la sangre hacia los hepatocitos que están aquí, en una zona primera, en una zona segunda, en una zona tercera, llamada zona 1, zona 2 y zona 3, estando la vena al final del sistema, de la SIN. Esto tiene una importancia cuando es más fisiopatológica. Cuando digamos que por la sangre entra una toxina, un hepatotóxico que destruye el hígado, obviamente la zona 1 va a ser la más afectada, porque ahí llega más hepatotóxico. La zona 3 va a ser la menos afectada. Por ejemplo. A ver, ese fue el asino de Rapaport. Y acá está, es lo mismo, ¿ya? Solamente invertí una fotito para que se vea igual, ¿ven? El centro ya no es ya no es la vena centrolobulillar, sino ahora lo importante es el espacio porta, y este es el área 1, está al revés, el área 2 y el área 3. Acá está más bonito. 1 alrededor del espacio porta, 2 en medio, y cercana a la vena centrolobulillar, el área 3. Seguimos. Es lo mismo esto, ¿no? Ya. El hígado, a pesar de que tiene muchas funciones y que tiene varias enfermedades, cuando se enferma, solo combina 5 cosas. 5 cosas, acuérdense, como los dedos de su mano. Necrosis, degeneración, inflamación, regeneración, esta es degeneración, esta es regeneración, y fibrosis. De la combinación de estos 5 criterios van a salir la mayoría, perdón, todas las enfermedades hepáticas desde el punto de vista histopatológico. Necrosis, saben ustedes que es la muerte celular asociada con destrucción. Puede ser coagulativa, puede ser apoptosis. Cuando es apoptosis, ahí el término no es tan correcto, pero está incluido en los libros, por si acaso. Por eso lo pongo. Son los famosos cuerpos de Kunzelman. Es decir, los cuerpos de Kunzelman son células hepáticas que entraron en apoptosis. Por un afán didáctico, se juntó dentro del término de necrosis, que debiera ser más bien muerte celular. Pero bueno, así está el libro. Yo no lo voy a cambiar. La degeneración es cuando los hepatocitos tienen cambios importantes, como la degeneración balonante, es decir, el hepatocito se llena de vesículas, ¿no? Se hincha, entre comillas, o se deposita bilis, porque no puede salir por un cálculo que está obstruyendo la vía, por ejemplo, o un cáncer que obstruye la vía, u otros depósitos, hierro, por ejemplo. Inflamación, ustedes la conocen bien, crónica o aguda, ¿ya? Ni hablar. Regeneración es una gran capacidad del hígado para volver a formar hepatocitos a partir de hepatocitos dañados. Cuando el hígado tiene regeneración, uno encuentra que las trabéculas son más gruesas y que están un tanto desordenadas, ¿ya? Por si acaso. Y la fibrosis, ¿saben qué cosa es? Colágeno. Para que haya colágeno tienen que haber fibroblastos que la produzcan. Ejemplo. La famosa cirrosis hepática que ustedes han escuchado hablar, por lo menos, en el fondo, es una cicatrización multifocal del hígado. ¿Ya? Esa es su definición, así de simple. Y no es una enfermedad, jóvenes. Es decir, no es que yo me enfermé de cirrosis hepática, no es que justo, mira qué mala suerte, me dio cirrosis. No, la cirrosis es el camino final de muchas otras enfermedades. Una persona que empezó con hepatitis alcohólica termina en cirrosis hepática. Una persona que empezó con un problema inflamatorio autoinmune termina en cirrosis hepática, por ejemplo.
La cirrosis hepática, de los 5 criterios, combina fundamentalmente dos: la fibrosis y la regeneración. Con esos dos basta, ¿eh? Por si acaso, porque esta famosa alteración arquitectural está metida dentro de la regeneración. Si no quieren creer, volvemos acá. Este desorden es la alteración arquitectural. ¿Está metido en dónde? En la regeneración. Entonces, si en el examen uno le pregunta cuáles son los criterios histológicos para cirrosis hepática, ustedes basta que pongan fibrosis y nódulos regenerativos. O si quieren, simplemente regeneración. Esto de la fibrosis significa que va de espacio porta a espacio porta, de espacio porta a espacio central, o de espacio central a espacio central. En resumen, y por eso no lo puse, fibrosis de cualquier lado hacia cualquier lado. ¿Ya? Fibrosis a secas. Repito, los dos primeros son criterios diagnósticos: fibrosis y regeneración. Causas, como ya les dije, es estadio final de varias enfermedades, de varias alteraciones. Alcohol es uno de ellos, pero también puede ser una hepatitis viral, una enfermedad biliar, enfermedades como la hemocromatosis, sin causa aparente como la criptogénica, muy raras como la falta de alfa-1 antitripsina o la enfermedad de Wilson, que es depósito de cobre. No importa la causa, repito, cualquiera de estas enfermedades y otras pueden llevar a la cirrosis. Repito, porque cirrosis es un estadio final, no es una enfermedad propiamente dicha. La patogenia es bien interesante y la mencionamos en la semana pasada. Es la famosa célula de Ito. ¿Se acuerdan? La que estaba en el espacio de Dice. Está acá, no está acá. Acá está. Estos son los hepatocitos, los canalículos biliares. Esta es la sangre. Estas son las células endoteliales del sinusoide. Y este es el famoso espacio de Dice. Acá está, espacio de Dice. Y en ese espacio existen unas celulitas muy bonitas, que son las células esteladas, quiescentes. Bueno, esas células al final se llaman célula de Ito, quien la descubrió. Y esta célula de Ito normalmente almacena vitamina A. Fíjense, no tiene nada que ver con la producción de colágeno. Almacena vitamina A. Pero en un paciente en quien están llegando noxas, sustancias que dañan al hígado permanentemente, por ejemplo, alcohol todas las semanas, hepatitis viral crónica que se quedó décadas ahí, esas células mutan, estas células de Ito mutan, cambian, y se convierten en, como dice ahí, en miofibroblastos y también en fibroblastos. Basta que tenga el término fibroblasto para que produzca colágeno. Entonces, miren, acá había una, acá hay 4, lo cual trata de explicar que estas células se mutan primero y se multiplican. Y como son o miofibroblastos o propiamente fibroblastos, empiezan la producción de colágeno, de cualquier sitio a cualquier sitio. Y eso hace que el hígado se llene de cicatrices fibrosas. Y eso se llama cirrosis. Miren este hígado lleno de nódulos. Esa es la típica forma de la cirrosis. Un nódulo separado de otro por un surco. Ese surco es la fibrosis, que veremos luego. Los nódulos pueden ser grandes, mayores de 3 milímetros, y se llama macronodular, o menores de 3 milímetros y se llamará cirrosis micronodular. No interesa en realidad eso de macro o micro, pero deben saber que existe esa diferencia. Este es un corte de hígado con una cirrosis de nódulos chiquitos, ¿ya? Entre un nódulo y otro nódulo hay un surco. Ese surco es fibrosis, llevado a la microscopía. Por eso es que esta foto que viene, miren, es así. Lo que es rojizo son los nódulos regenerativos y lo que es celeste es la fibrosis. Observen que la fibrosis rodea al nódulo regenerativo, lo rodea por completo. Y por eso esta es la definición más sencilla de cirrosis. La combinación de fibrosis en celeste con nódulos regenerativos en rojizo, en rojo, no sé, como quieran verlo ustedes. El tercer criterio que decía el slide es que aquí adentro había alteración arquitectural. Eso ya está incluido dentro de la regeneración. Que con dos basta. Fibrosis, nódulo regenerativo. Basta, eso es cirrosis. Otros términos que es conveniente que ustedes recuerden son ictericia y colestasis. No son lo mismo, están relacionados, pero no son lo mismo. Ictericia, como ven acá,
Es la coloración amarillenta de piel y mucosas. O sea, no solo la piel, sino además las mucosas. Por ejemplo, la conjuntiva, la mucosa vaginal, la mucosa oral. Ambos tienen que estar llenas de coloración amarillenta. Si es así, se llama ictericia. La colestasis, perdón, es la acumulación de bilis dentro del hígado. Es decir, la secreción biliar no sale del hígado, se queda, como dice acá, retenida en el hígado. A veces la colestasis tiende a ictericia, a veces no da ictericia, por ejemplo. Si es leve, no hay ictericia. Por eso le digo, están relacionados, pero no son lo mismo, por si acaso. En la colestasis yo voy a encontrar que los canalículos biliares se llenan de bilis, por eso se ven verdosos. También voy a ver que la bilis está dentro del citoplasma de los hepatocitos. Voy a encontrar que los conductillos se comienzan a multiplicar para tratar de liberarse de la bilis amontonada, y a veces esos conductos se distienden mucho y se forman los famosos lagos biliares. Todos estos criterios son de la colestasis, ¿eh? No son de la ictericia. La ictericia solamente es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Eso ya lo saben. Esta es una biopsia de hígado. Entonces, en una biopsia de hígado yo voy a ver colestasis o ictericia. Colestasis. Ictericia la veo a simple vista, mirando al paciente, su piel y sus mucosas. Miren que acá hay lagos biliares, ¿no? Espacios grandes llenos de bilis. Conductos biliares dilatados y los famosos tapones. Y empiezo a ver que empiezan a multiplicarse los conductos. Duplicación de conductillos. Todo esto se llama colestasis, no ictericia. También voy a encontrar bilis dentro del citoplasma de los hepatocitos. ¿Ya? Colestasis. La cirrosis tiene complicaciones, es decir, además de, aparecen complicaciones. Una, la más frecuente, es la hipertensión portal. La estudiamos la semana pasada, en la clase anterior. ¿Se acuerdan que les hice un esquema para las varices del esófago? Ya, eso es una hipertensión portal. Ahorita vamos a ver. Recordar. Las causas de hipertensión portal pueden estar antes del hígado, se llama prehepática, también se llama presinusoidal, intrahepática y también se llama sinusoidal, este era presinusoidal, y puede ser poshepática o postsinusoidal. Dependiendo de la ubicación de la hipertensión portal, tenemos causas. Si es prehepática o presinusoidal, trombosis, ya saben qué es eso, un coágulo en el vaso, estenosis de la porta e incluso un vaso grande. Ejemplo clásico de cirrosis intrahepática, hipertensión portal de tipo intrahepática o sinusoidal, es la cirrosis. Ya vimos que en el hígado, en la cirrosis, el hígado está lleno de cicatrices. Esa es la causa. Por eso la sangre pasa con mucha presión. Y causa poshepática, la insuficiencia cardíaca congestiva derecha, fundamentalmente. Una pericarditis o una obstrucción de la vena hepática o suprahepática. El famoso síndrome de Budd-Chiari que vimos la semana pasada. Y esta hipertensión trae como consecuencia, primero, un derrame de líquido en el peritoneo, y eso se llama citis. Los famosos cortocircuitos sistémicos, ejemplo, las varices esofágicas que vimos la semana pasada y las varices gástricas, son cortocircuitos, es decir, un camino nuevo, ¿se acuerdan? Circulación vicariante, como no pueden pasar por el hígado, se dan la vuelta por otro sitio, se llaman cortocircuitos. Siempre el vaso se pone grande, porque la sangre del vaso, ¿se acuerdan? En lugar de venir del vaso hacia el hígado, va del hígado hacia el vaso. El pobre vaso se llena de sangre, esplenomegalia. Pero este es de pronto lo más interesante, la famosa encefalopatía hepática. El paciente está soporoso, desconectado, le pregunta su nombre y no responde, le preguntas qué día es y no responde, porque está como intoxicado. De hecho, está intoxicado. ¿Por qué? Porque la sangre que viene del intestino lleva un montón de sustancias buenas y malas. Y la sangre debía llegar al hígado, ¿se acuerdan? Al hígado para ser detoxificada. Como el hígado está lleno de cicatrices y la sangre ya no pasa por ahí y se da la vuelta por otro sitio, evita al hígado, ¿no es cierto? Lo evita al hígado. Esa sangre llega cargada de esos metabolitos tóxicos, llega al corazón, se distribuye y llega al cerebro. Y el cerebro pues se daña
con esas sustancias nocivas y el paciente está soporoso. A veces puede llegar a coma. Les decía que se llama prehepática o presinusoidal, hepática o sinusoidal y poshepática o postsinusoidal. ¿Ya? Esa es simplemente una repetición del slide anterior. ¿Ya? Pero si bien es cierto, en el slide anterior vimos 4 complicaciones, en realidad son muchas más, pero las más importantes son la citis, ¿ven? La barriga está grande, no porque sea gordito, sino que está lleno de líquido, eso se llama ascitis. Las varices esofágicas que estudiamos la semana pasada son cortocircuitos, ¿ya? El vaso, ¿se acuerdan? Esplenomegalia, un vaso grande, enorme, puede llegar hasta la fosa ilíaca. Y aparte, miren, sangrado fácil, uno le agarra un poquito fuerte la mano, el pie a la paciente, se choca con algo y se hace un moretón. En los varones hay crecimiento de las mamas, ginecomastia, nevos rojizos como arañas, nevos arañas, la famosa ictericia, debilidad muscular, las varices ya mencionadas, la esplenomegalia ya mencionada. Hay otras dilataciones varicosas, por ejemplo, las venas umbilicales o periumbilicales. A eso se le llama cabeza de medusa, ¿ya? Recuerdan, mitológicamente la medusa tenía como culebras en la cabeza, ¿no? En los varones, atrofia testicular, edema en un montón de sitios del cuerpo. Entonces la cirrosis es un camino sin retorno. Es cuando el hígado dice ya no puedo más, es fibroso y va a ir a la muerte, salvo que haga un trasplante hepático. La esteatosis hepática es un concepto sencillísimo, ¿ya? Es la presencia de grasa dentro del hígado, pero estas células que ustedes ven y que parecen adipocitos, células grasas, no son adipocitos por si acaso. Son los hepatocitos, estos mismos del hígado, que han empezado a formar vacuolas de grasa en su citoplasma. Esas vacuolas han empezado a crecer y han formado una única vacuola que empuja al núcleo del hepatocito a un borde, como aquí, y esta vacuola está llena de grasa. Morfológicamente, escuchen bien, se parece a un adipocito, pero no es un adipocito. Es un hepatocito con una gran vacuola de grasa. Ustedes podrán entender que un hepatocito que está así, con su núcleo aplastado y sus organelas aplastadas por la grasa, no va a trabajar. Por ejemplo, un hepatocito es este. Miren, este hepatocito tiene sus vacuolas aquí, ¿ven? Estas chiquitas ya son vacuolas que van a ir creciendo y van a terminar así. El hepatocito lleno de grasa no funciona. Si tengo muchos hepatocitos en mi hígado llenos de grasa, voy a empezar a tener falla hepática, insuficiencia hepática. Les doy un dato interesante. ¿Saben cuál es la principal causa de esteatosis? El consumo de alcohol. ¿Ya? Incluso hay estudios que dicen que la ingesta de una pequeña cantidad de alcohol está causando esteatosis focalmente. No les da molestias porque es pequeña. Si le echan alcohol todas las semanas, con un poco tiempo van a tener mucha esteatosis, probablemente. Fíjense, sobre un hígado normal que se expone al alcohol, tenemos una hepatitis alcohólica, por un lado, pero también podemos tener esteatosis hepática, igualito al alcohol, exposición al alcohol, esteatosis hepática, con cambios grasos, fibrosis, miren que ya empieza la fibrosis, lo que les dije hace un rato, la cirrosis comienza con el alcohol también. La hepatitis alcohólica, que es muy frecuente en el país, y la cirrosis también, causa necrosis de hepatocitos, inflamación y los famosos cuerpos de Mallory o Mallory. Por favor, no confundir con los cuerpos de Kunzelman, que ya vimos que eran apoptosis de hepatocitos. Estos son los cuerpos de Mallory y es por daño del alcohol. Tanto la hepatitis alcohólica como la esteatosis hepática caminan miren, hacia la cirrosis. Entonces, el camino del alcohol, que a muchos les gusta, siempre termina mal. Estos cuerpos rojizos eosinófilos son los famosos cuerpos de Mallory. Hialina alcohólica o simplemente cuerpos de Mallory. Consumo de alcohol. Ahora cambiamos de tema para hablar de la hepatitis viral.
Como su nombre lo dice, es un daño hepático por virus específicos, que se les llama virus hepatotrópicos o hepatotróficos, con F también vale. Son virus de la hepatitis A, B, C, D y E. Pero hay otros, como el virus de Epstein-Barr, como el citomegalovirus, o acá en el Perú, o infrecuente, el virus de la fiebre amarilla, sobre todo en la selva. Recuerden que estos virus son básicamente ARN, excepto el de la hepatitis B, que es ADN. Y la transmisión en la hepatitis A y E es fecal oral, o sea, de la boca del recto a la boca, por contaminación, obviamente, persona con mala higiene, en fin, etc. En cambio, la hepatitis B, C y D es por contaminación parenteral, por sangre, contacto sexual, transfusión sanguínea, uso de jeringas contaminadas en drogadictos, de madre gestante a hijo gestado también. Estas son de transmisión parenteral. Esta de acá es fecal oral. Te comes el virus por suciedad, por mala higiene, por lo que sea. Fíjense que las hepatitis A y E no tienen forma crónica, o sea, sí tienen forma aguda, no tienen forma crónica. En cambio, B, C y D sí tienen forma crónica, bien clarito está ahí. En la B, en adultos es un porcentaje más o menos bajo, pero en recién nacidos, es decir, de madres con hepatitis B, que estaban gestando a estos niños, hasta el 90% de niños nace con hepatitis B. Pobrecitos, ¿no? ¿Qué culpa tenían? La hepatitis C en general también hace una gran cantidad, un porcentaje de hepatitis crónica, hasta 60%. Y la hepatitis D es bien interesante, es bien divertida, porque la hepatitis D forma una amistad con el virus de la hepatitis B y causa la famosa coinfección o superinfección. ¿Qué significa coinfección? Cuando los dos virus ingresan juntos. El virus de la hepatitis D no puede entrar separado del de la B. Entonces, si van juntos, eso es más o menos 5%, y eso se llama coinfección. En cambio, superinfección significa que primero debe haber ingresado el virus de la hepatitis B y después ingresa el virus de la hepatitis D. Tanto la coinfección como la superinfección, no lo olviden, junta al virus de la hepatitis B con la D. B y D. B y D. No entra ni la A, ni la C, ni la E. B y D. Coinfección, superinfección. En líneas generales, este es un cuadro de Surrovius, por si acaso, sin entrar en porcentajes ni nada, vamos a ver el camino de las hepatitis, sobre todo la B y la C. Lo bueno de la hepatitis B es que hay una vacuna. Lo malo de la hepatitis C es que no hay vacuna. Y ambas se transmiten también por contacto sexual. Ojo. Fíjense que de una infección aguda puedes pasar a una enfermedad subclínica, o sea, con pocos síntomas. Una hepatitis aguda, a ser un portador asintomático o hacerte hepatitis crónica. Sea como sea. Miren, hay un grupo que hace hepatitis fulminante, es poco, pero hay, y se va directo a la muerte. Muchos hacen cirrosis y estos de cirrosis hacen cáncer de hígado y se van a la muerte también. El camino de hepatitis es idéntico. Algunos se resuelven, otros hacen hepatitis crónica, otros hacen hepatitis fulminante, algunos se estabilizan, otros van a cirrosis, igualito acá. Cáncer de hígado, muerte. El cirrótico que se estabiliza termina de aquí, una flechita falta, y también termina acá, muerte. Moraleja, nada bonito es tener hepatitis ni B ni hepatitis C. Hay que tener mucho cuidado con el contagio con la sangre. Ustedes que van a hacer prácticas hospitalarias en algún momento, el contagio con sangre, hincarse, cortarse, qué sé yo, es serio, muy, muy serio. Las hepatitis virales causan síndromes clínico-patológicos. 4 básicamente. O eres un portador sin mayores molestias, o haces un cuadro agudo, o haces un cuadro crónico, o haces un cuadro extra rápido y te mueres rapidito. Hepatitis fulminante se llama. En el estado portador, fíjense, el patólogo ni siquiera es capaz de decir en una biopsia que el paciente tiene el virus allí. Primero que los virus no se ven al microscopio, ya, punto uno. Pero cuando causan los cambios, sí, uno lo sospecha.
pero a veces el hígado está perfectamente normal, o tiene muy pocas alteraciones, como un citoplasma un poquito más rojito, con algunas granulaciones que se llaman en esmerilado, como si lo hubieran limado, ¿no? Medio opaco. Y núcleos que también tienen granulaciones que se llaman núcleos arenosos. En resumen, ni siquiera en microscopía uno podría ver a veces el estado de portador. Por eso ahí lo que importa es la serología en sangre, ¿no es cierto? Anticuerpos, la presencia del virus también. En cambio, el patólogo en la hepatitis viral aguda no tiene ningún problema, porque uno va a encontrar, por ejemplo, cuerpos de Kunzelman, clarísimo, un daño difuso de hepatocitos, es decir, por varios sitios, las células de Kupffer aumentan en número, y el endotelio también, y ya empieza la inflamación, bien clarita, infiltrado inflamatorio. Y empieza la regeneración. Ya saben que el hígado se regenera con mucha facilidad. Aquí hay un hepatocito con núcleo, pero por acá ustedes van a ver un hepatocito sin núcleo, o sea, un hepatocito muerto, ¿ya? Que luego se va y aparece uno en su lugar, regeneración. La forma crónica es parecida pero con mayor intensidad. La necrosis se hace más grande, así se llama, en saca-bocado. La inflamación, en el caso anterior, estaba dentro del espacio porta, ahora se sale del espacio porta, más allá, se extiende. La necrosis comienza a confluir, ya no está en un solo foquito. Aquí hay un foquito, acá hay otro, ahora se juntan. Problema confluente. Portoportal, portal central, 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 como quiera. Y la fibrosis es más notoria. En la hepatitis C hay una triada que veremos a continuación. Bueno, esta es la hepatitis crónica B, por ejemplo. Aquí no hay hepatocitos, necrosis. Este es el esqueleto de reticulina que se mantiene íntegro, no se pierde. Esta es la triada de la hepatitis C. Encontramos esteatosis leve, encontramos grupos de linfocitos y encontramos daño de conductillo biliar. Este es un conductillo biliar dañado por los linfocitos. Eso es la triada del virus de la hepatitis C. Y la última forma clínica es la hepatitis fulminante. Se llama fulminante porque el paciente no empieza a mejorar en ningún momento. Es decir, le da la hepatitis, se pone amarillo, ictérico, hace colestasis y cada día su función hepática va disminuyendo, lo cual significa que cada día se van muriendo más y más hepatocitos y no pueden ser regenerados. Y por eso dice que hay una necrosis masiva de hepatocitos en cualquier lugar. Como siempre, la reticulina se conserva. Igual que los conductos porta o los espacios porta. Los que mueren son los hepatocitos. Y miren, hay muy poca respuesta inflamatoria. Y ven que por ningún sitio mencionan regeneración, porque no hay. O si la hay es mínima. Entonces el paciente cada día tiene menos hepatocitos, hasta que hace falla hepática y se muere. Hay pacientes que hacen eso. Recuerden que los virus no mueren con ningún antibiótico, ¿no? Para empezar, o sea, no hay tratamiento. Los canalículos biliares se mantienen, los hepatocitos desaparecen. Este es el esqueleto de reticulina que se mantiene. Este slide se lo he puesto para que lo lean, y si quieren y les interesa leer el capítulo en el libro, no le voy a preguntar nada de esto. Ya es bastante raro. Presencia de hierro en los hepatocitos. Quiero que sepan que existe. Ya, pues es muy raro. Igual que esta, que es la enfermedad Wilson, o degeneración hepatolenticular, es el acúmulo de cobre, parecido al de hierro, pero obviamente es distinto. También se los pongo para que sepan que existe. No les pienso preguntar nada de ello. Lo ideal sería que lo lean, ¿ya? Por interés médico. Esta es la foto de una enfermedad de Wilson. Esto sí, esto sí. Enfermedad de vías biliares intrahepáticas. La cirrosis biliar primaria, así se llama, es una enfermedad autoinmune que afecta a los conductillos biliares. Todas las autoinmunes afectan más a mujeres. 6 mujeres por cada varón. Al revés ahora sí. Van a haber muchos linfocitos alrededor del conducto, porque los linfocitos van a destruir el conducto. Los conductos comienzan a proliferar como queriendo escaparse del daño.
La inflamación se extiende fuera del espacio periportal, y miren, aparece la fibrosis. Por eso que se llama cirrosis, si no, no tendría fibrosis, ¿no? Y al final cierra o termina en una cirrosis típica. Miren el hígado, verde amarillento, verde negruzco, en ambos casos. Eso se llama, recuerden, colestasis. El hígado se llena de bilis. Miren, aquí tenemos un conductillo biliar, como una manguerita, completamente rodeada de células plasmáticas y linfocitos que lo están destruyendo. Lo han reconocido como extraño y lo están destruyendo. Así pues, es como una guerra entre estas células linfoides y el pobre conducto biliar, hasta que lo terminan desapareciendo. Miren acá cómo el conductillo ya solo con la justa se ve una mitad y el resto ya no se ve el epitelio. Y rodeado de linfocitos y células plasmáticas. Como respuesta, los conductillos comienzan a proliferar, pero obviamente es un escape temporal, porque los linfocitos lo reconocen y vuelven a destruirlos. Esa es la primaria, la que afecta es una enfermedad autoinmune. La secundaria también existe, es decir, no autoinmune. Es una destrucción del conducto después de una obstrucción. ¿Cómo se obstruye un conducto biliar? Puede ser por un cálculo, porque la vía está atrésica, sin luz, un cáncer que esté al costado y que lo cierra, o en la misma vía, o un cirujano que se equivocó y cerró sin querer, le puso un punto a la vía biliar. Por ejemplo, miren que los libros lo mencionan. También habrá colitis, lagos biliares, los conductos biliares se llenan de bilis, igualito, miren, los conductos proliferan, aparece la fibrosis y termina en cirrosis. Son muy parecidas en la histología, pero la causa es completamente distinta. La primaria, la anterior, es autoinmune, esta no. Esta requiere que haya primero una obstrucción, ¿ya? O por lo tanto afecta a hombres y mujeres. La otra era más a mujeres. También hay colestasis, obviamente. No confundir cirrosis biliar primaria con colangitis esclerosante primaria. Itis, inflamación. ¿De qué? De la vía biliar, colangio. Esclerosante porque hay fibrosis. Fíjense, facilito, ¿no? Y entonces miren cómo se repite acá. Fibrosis, es la esclerosis. Inflamación, esta es la itis, pues. Si tengo fibrosis alrededor del conducto y además inflamación, el conducto se va a tratar de cerrar y la luz va a disminuir y al final termina completamente ocluida. Es lo que pasa, fíjense, miren, acá está el conducto biliar y alrededor hay dos cosas. Esto lo llaman en hoja de cebolla. Cuando uno corta una cebolla al través se ve esta confluencia en círculos concéntricos, ¿no es cierto? Ven que hay núcleos largos. Estos núcleos largos son de fibroblastos. Y lo rosado que ven es colágeno. O sea, hay fibrosis. Y las otras células son células inflamatorias. Por eso se llama colangitis, itis, esclerosante por la fibrosis. Miren, el conducto aquí se ve más o menos. Acá, pobrecito, ya no se ve nada. Lo cerró, lo destruyó, lo cerró por completo. El colágeno, la fibrosis lo va cerrando. Esto también se los dejo de pura curiosidad, bueno, curiosidad, para que se despierte la curiosidad en ustedes de conocer que existen otros problemas del árbol biliar, ¿ya? Son chiquitos, son como quien se aprende figuritas del libro, ¿ya? De aquí podría venir alguna pregunta, por si acaso, así que por favor se lo leen. Bien sencillas son, chiquitas, un slide por cada uno. Problemas circulatorios del hígado. El infarto, el hígado, todo órgano lo puede tener. Trombosis portal o obstrucción portal, se ve mucho en la cirrosis. Que el hígado se llene de sangre, y eso es muy común cuando el corazón derecho funciona mal, insuficiencia cardíaca congestiva derecha, ¿no? Recuerden que la vena cava viene está después de la vena suprahepática. La dilatación de sinusoides se llama peliosis hepática, y la trombosis de la vena hepática, ya mencionamos, es el famoso síndrome o Budd-Chiari, ¿no? Por cáncer, anticonceptivos orales, cuando la persona tiene muchos glóbulos rojos, más de lo normal,
Ojo, mujeres gestantes, sin ningún motivo aparentemente, hacen trombosis de vena hepática. Y mujer que acaba de dar a luz también está en riesgo de trombosis de vena hepática. La última línea se ve en trasplante de médula ósea, no es necesario, es muy complejo. No lo toquen, déjenlo ahí. Miren, la vena hepática con un trombo dentro, eso se llama síndrome Budd-Chiari. ¿Ya? Es la vena hepática, o sea, la que está encima del hígado. ¿Ya? No es la porta, por si acaso. La peliosis es la dilatación de los sinusoides, que a veces se ve incluso macroscópicamente y siempre microscópicamente. Esta es la enfermedad de la vena oclusiva del trasplante de médula ósea, que les dije que lo pasen nada más. ¿Ya? Infarto, un área necrótica del hígado, como en cualquier órgano. ¿Ya? Tumores del hígado, ajá, benignos, malignos. A ver, vamos a hablar rapidito de los benignos. Los más comunes, la hiperplasia nodular y el adenoma. Ojo, el concepto de adenoma acá es distinto de adenoma en el tubo digestivo, ¿ya? Por si acaso. No es la displasia que mencionamos. Miren que acá está como benigno. Miren, los dos son idénticos, vamos a verlo luego, solo que la hiperplasia tiene una cicatriz central. ¿Dónde está? Ahí. Esta es la cicatriz. Hiperplasia. Si no la tiene, es un adenoma. Si miran histológicamente, tanto estas células de acá, grande, ¿eh?, como estas de acá, son idénticas. No son benignos, pues. Igual hay hepatocitos. Cuidado con el uso de anabólicos, ¿ya? Los que hacen halterofilia, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Ejercicio muscular para incrementar la masa muscular, que le suelen dar a anabólicos. Suelen hacer alguna de estas lesiones. Cuidado. En cambio, los malignos del hígado son el hepatocarcinoma, que nace de los hepatocitos, y el colangiocarcinoma, que nace de los conductos biliares. Cáncer de hígado tiene varios nombres, ahí están los 3 nombres usuales. Afecta por cada mujer, afecta entre 3 a 6 varones. La edad, miren, edad de 60 años para arriba, usualmente. Patogenia en cáncer en realidad es hablar de un montón de causas, porque ya les hemos dicho que el cáncer es multifactorial. Miren que acá hay más factores todavía. La cirrosis es un factor predisponente, la displasia, la hiperplasia, los anabólicos que les mencioné, los virus, ya vimos que lleva hasta el cáncer, en fin, hay montones. Van a encontrar información múltiple, ¿ya? Por si acaso. Acá el cáncer es un solo nódulo. Acá hay un nódulo enorme y un nódulo más pequeño, macroscópicamente digo. El paciente suele acudir al médico porque tiene 2 cosas. Doctor, me duele la barriga, el abdomen, y siento acá un bulto y se palpa en la zona del hígado. Eso puede puede decirlo. Y también a veces el abdomen se llena de líquido, eso se llama ascitis. En suero, en la sangre, la alfa-fetoproteína está elevada. Típicamente, ojo, examen de sangre. En la macroscopía puede ser un tumor único, pueden ser varios nódulos, muchos nódulos o casi todo el hígado lleno de nódulos. Este cáncer tiene una particularidad que le gusta meterse a la vena porta, miren, en un porcentaje bastante considerable, en la vena hepática un poco menos, y al conducto biliar un poco menos. Se introduce dentro, como meterse en una manguera. Eso va a ser carcinoma del hígado. La histología tiene un montón de patrones, pero me gustaría que solo se aprendan este de aquí, el patrón trabecular, que por cierto es el patrón normal del hígado. El hígado forma trabéculas, cordones. Solo que acá son más toscos, más gruesos, por eso el libro mismo dice, parece una caricatura. Miren, si estos son cordones normales, estos son cordones de cáncer, gruesos. Incluso miren que tienen sinusoides, igual que el hígado normal, pero los cordones son gruesos. Los cordones normalmente son de 1 a 2 células nada más en el hígado normal. Acá obviamente son gruesos. Y por supuesto las células son malignas, pues, ¿no? Hipercromáticas, grandes, etc. Igual que acá, ¿no? Vean que hay sinusoides, pero los hepatocitos son malignos. En cambio, el colangiocarcinoma nace, miren, de los conductos biliares, no de los hepatocitos, de los conductos. Es decir, de los espacios porta donde está el conducto, de ahí. En la macroscopía es muy parecido, pues, al cáncer de hígado, al carcinoma hepatocelular.
al de los hepatocitos, porque también se ve un bulto, múltiples, difusos o masivos, ¿no? Igualito. Pero la histología es completamente distinta. Es un adenocarcinoma, al cual se le suma gran fibrosis. Adeno, glándulas malignas. Fibrosis. La combinación de los dos es típica del colangiocarcinoma. Por cierto, este es el mismo cáncer que se va a ver en toda la vía biliar, ¿ya? Miren, acá tenemos un tumor grande y chiquitos, múltiples chiquitos, nódulos pequeñitos, también de cáncer. Histología, miren acá, glándulas malignas, evidentemente malignas, con luces irregulares y mucha fibrosis, hay fibroblastos y hay colágeno. Esa es la típica combinación, glándulas con fibrosis. Glándulas rodeadas de fibrosis. Adenocarcinoma con esclerosis. También se ve, les decía, en el sistema biliar. Recuerden, vía biliar, vesícula biliar, conducto cístico, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, colédoco, viene hasta abajo, se une con el conducto de Wilson del páncreas, forma la ampolla de Vater acá, una dilatación, y cuando protruye en el duodeno, eso se llama papila de Vater. Una cosa es ampolla, otra cosa es papila. En vía biliar, lo más frecuente, colelitiasis, cálculos. Tanta grasita que comemos, chicharrón, pizza, papita frita, todo lo que les gusta ya, un montón de grasa, ya. Por ahí termina uno haciendo calculitos, la mayoría de los cuales dice, empiezan con un centro litogénico, es decir, de inicio del cálculo, incluso con bacterias aparentemente, han encontrado bacterias muertas aquí, y alrededor comienza a depositarse calcio, bilirrubinato, colesterol, lo que sea, alrededor. Dependiendo de lo que se acumula alrededor, los cálculos tienen colores y formas diferentes, ¿ya? No voy a entrar en ese detalle. Aquí tienen cálculos fragmentados, acá tienen unos negritos de tamaño pequeño, acá son más grandes. La colecistitis es la inflamación de la vesícula, ahí está. Como toda inflamación, puede ser aguda, puede ser crónica. Las agudas dan más molestias siempre. La vesícula se pone tensa, se agranda, se pone roja, al paciente le duele un montón. Y como toda inflamación aguda, tiene montones de polimorfos nucleares, edema, pus, tejido muerto. En cambio, la crónica, 90% es por cálculos, y la pared se pone gruesa. Y ya no hay polimorfos, hay linfocitos y células plasmáticas. Fibrosis y calcificación. Estamos con el tiempo un poco corto, ¿ya? Miren la pared cómo se engruesa, y ahí hay, en este caso además hay cálculos. Está acá pared gruesa, ahí están las células inflamatorias, linfocitos, células plasmáticas. Crónica. La colesterolosis ya la estudiamos incluso en láminas en el ciclo pasado, así que no merece mayor detalle. Los conductos biliares, ya no los intra, sino los extrahepáticos, también pueden tener atresia, falta de luz. Puede haber, miren, cálculos colédoco, cálculo en el colédoco. O pueden haber quistes en el colédoco. Y eso rápido también. Y los cánceres de la vía biliar, toditos, ¿ah? De la vesícula, del cístico, del hepático derecho, del hepático izquierdo, del hepático común, del colédoco, todos, toditos, son adenocarcinomas. Toditos son adenocarcinomas con fibrosis, siempre, ¿ya? Con una pequeña, un nombrecito, que es el famoso tumor de Klatskin, que lo voy a buscar rapidito. Cuando el cáncer ocurre en esta zona, en la unión del hepático derecho, el hepático izquierdo y el hepático común, aquí se llama tumor de Klatskin. Recuerden, es un adenocarcinoma con fibrosis, famoso tumor de Klatskin. Donde quiera que haya un cáncer de vía biliar es igualito. Esta es una vesícula, por ejemplo, y todo esto es un cáncer, miren. Toda esta zona que ven elevada es un cáncer. Que siempre son glándulas malignas con fibrosis, ¿ya? Siempre son así, siempre son igualitos. Entramos al páncreas en los últimos 15 minutos, pero vamos a estudiar solamente al páncreas exocrino, porque el endocrino se estudia en clase de endocrino, ¿ya? Recuerden que el páncreas tiene una yema dorsal y una ventral que en teoría se juntan y forman uno solo. Cuando giran en sentido contrario,
el páncreas se convierte en un páncreas anular que ocluye a la luz del duodeno, como que lo está ahorcando. El páncreas en general, problemas congénitos, agenesia, fíjense, es raro que no se forme páncreas. Uno nace sin páncreas, qué rayado, ¿no? O que tenga un páncreas pequeño, se llama hipoplasia. El anular, ya lo mencionamos, las yemas que giran en sentido opuesto. Un páncreas dividido, si no se unen esas dos yemas, dorsal y ventral, páncreas aberrante en otro sitio, aparte de la ubicación normal, y pueden haber quistes. Bueno, ya les decía, ¿ven? Aquí está como ahorcando, ¿ven? Este es el duodeno, el páncreas está como ahorcando al duodeno. Páncreas anular se llama. La enfermedad más frecuente del páncreas es la pancreatitis aguda intersticial o hemorrágica o necrotizante. La explicación es muy simple. El páncreas produce enzimas. Las enzimas están en forma inactiva dentro del páncreas. Se activan en el duodeno recién. Si por alguna razón se activan dentro del páncreas, causa la enfermedad. Causa, ¿quién lo origina? Usualmente alcoholismo, ¿no? Clásico. O un cálculo que obstruya la vía biliar. Eso hace que se cierre la vía y las enzimas se activan dentro del páncreas y lo destruyen completamente, causando una hemorragia, por eso se llama acá pancreatitis hemorrágica, y causando la destrucción es la necrosis. Destrucción, autodestrucción, necrosis. Páncreas se ve pues destruido, rojo, turgente, se puede caer en pedazos. Y a la histología hay completa destrucción de las células pancreáticas. Miren qué interesante este cuadro de su ¿ah? Pancreatitis aguda al final, porque se activaron las enzimas. ¿Pero por qué? Miren, hay tres causas, tres caminos. Obstrucción de conductos, daño de la célula cinar o defecto del transporte intracelular. Y miren qué curioso, en los tres caminos existe lo siguiente. Alcoholismo, alcohol, alcohol. Solamente para mencionar que el principal factor dañino del páncreas también es el alcohol. ¿Ya? Moraleja, ya saben qué. Este es el duodeno, este es el páncreas, miren, está necrótico y hemorrágico y tienen estas zonas blancas, que es la esteatonecrosis, es decir, la destrucción enzimática. Las enzimas, la tripsina, quimotripsina, lipasas, amilasas, destruyen al propio páncreas, no comida que uno se ha comido, que es lo ideal que ocurra aquí, sino destruyen al propio páncreas. Con el añadido grave de que en ese tejido necrótico se secuestra calcio, y eso quita calcio a la sangre, hipocalcemia, y la hipocalcemia te puede causar un paro cardíaco, así que a veces se mueren por problemas cardíacos los pacientes. Histología, facilísima, todo está destruido, no se ve ni siquiera cuál era el órgano original, uno puede encontrar tejido completamente destruido y nadie decir, oye, ¿qué órgano es? ¿No? Claro, uno sospecha que esas necrosis suelen ocurrir en el páncreas por las enzimas. Las pancreatitis, esa que hemos visto hasta ahorita era la aguda, esta es la crónica, que nace de episodios repetitivos de pancreatitis aguda, que llevan a una destrucción progresiva de ese páncreas. La causa obviamente es la misma, pero el páncreas ahora ya no se ve destruido, sino se ve duro, porque se llena de fibrosis y calcificación. Por eso acá ven fibrosis. Los acinos se van achicando, los conductos se pueden cerrar y si se cierran, pueden formarse quistes, ¿no? Si se cierran y se distienden en la porción previa, se forman quistes. Inflamación crónica. Los islotes de Langerhans no se dañan. Ojo, porque siguen funcionando. ¿Ven lo que les decía? Quistes de conductos dilatados, pero como acá se formó fibrosis, se cerró el conducto y se va dilatando la manguerita y se forma un quiste. Y el páncreas comienza a llenarse de fibrosis. Por lo tanto, produce menos enzimas. Miren, acino pancreático y su conductito. Fibrosis alrededor, completamente fibrosado. Aquí antes había acinos, ahora ya no hay. Este conducto va a empezar a dilatarse hasta terminar así, como vieron en la macro. Y estos que son islotes, acinos, acá no hay, miren. Comienza a disminuir, se llena de fibrosis el páncreas. Se llena de fibrosis. Pancreatitis crónica.
En general, como tumores, tenemos una opción que son los quistes no neoplásicos, es decir, cavidades con algún contenido, ¿ya? No son importantes, pero también existen los quistes neoplásicos, también llamados cistoadenomas. Adenoma formando un quiste, un espacio. Usualmente en cuerpo y cola, y vamos a verlos. Miren, esto de acá tiene quistes grandes, llenos de moco, cistoadenoma mucinoso. Las células son productoras de moco. Aquí están estas células. Y este de acá, que es otro cistoadenoma, es seroso, no produce moco, produce líquido. Aquí cuando uno lo corta sale como goma, igualito que la goma. Acá cuando uno lo corta sale líquido, como agua. Se llama seroso. Y son así, quistes chiquititos. Van a ver incluso una lámina esta semana de esto. Y para terminar, tenemos el cáncer de páncreas. Esta es pregunta probable de examen. 99% sale de los conductos del páncreas. Y de los acinos, solo 1%. Miren, clarísimo, ¿ya? La etiopatogenia, ya saben, variada, multifactorial, etc. ¿Se acuerdan que en colon había una secuencia adenoma-carcinoma? Hay una acá idéntica, parecida, no es igual. De un epitelio normal a una neoplasia intraepitelial pancreática se le llama PANIN. Hay PANIN 1A, PANIN 1B, PANIN 2, PANIN 3, adenocarcinoma invasivo. También existen, fíjense, alteraciones en genes secuencialmente, como en la secuencia adenoma-carcinoma. También toma 10, 15 años para que esta secuencia camine de la izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, el cáncer va creciendo lentamente a través de una displasia progresiva que acá le llaman PANIN. Repito, neoplasia intraepitelial pancreática. La imagen es parecida a cáncer de colon. No es igual, es parecida. El cáncer de páncreas se ubica más frecuentemente en la cabeza del páncreas, un 5% en la cola, un 15 a 20% en el cuerpo y en cualquier sitio un 20%. Siempre va a ser una masa dura porque tiene mucha, miren, mucha fibrosis y como todo cáncer, bordes irregulares, color grisáceo y siempre va a ser un adenocarcinoma, es decir, glándulas. ¿Por qué? Por esto, miren, porque nace de los conductos, ducto, glándula. Ahí tienen una zona macroscópica de cáncer de páncreas, acá también, miren. Este es el páncreas normal, miren cuán diferente es esto de esto, ¿no? Este es cáncer, tremenda masa. Y la histología, glándulas malignas con luces y mucha fibrosis. Igualito que el cáncer de vesícula, igualito, igualito. Mucha fibrosis y glándulas malignas. Este es un nervio en donde las glándulas malignas se han metido dentro del nervio, lo destruyen. Eso es una causa de un dolor muy intenso en estos pobres pacientes. Y bueno, no respeta nada. Ya el cáncer se salió del órgano y se ha metido a la grasa que rodea el páncreas. Miren, estas son glándulas malignas. Es un cáncer de muy mal pronóstico. Terminé casi con la justa. Mil disculpas. Ya son 6:43. Ya, ahí terminamos. Por favor, estudien, se acerca el examen. Así que, preguntas si las hubieran, con todo gusto. Bueno, ya tenía la clase colgada hace semanas. Sí, pregunta rapidito. Sí, doctor, disculpe, la tríada de la hepatitis C, ¿lo podría volver a repetir? Claro, claro. Es daño parcial del conductillo biliar, ya, linfocitos alrededor del conducto y esteatosis hepática. Por si acaso tengo clase en 6 minutos, así que si no hay más preguntas voy a tener que cortar, ¿ya? Ha sido un gusto volver a estar con ustedes, jóvenes. Cuídense mucho. Estudien, estudien, estudien. No quiero jalar a nadie. Ahí está. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes doctor. más bien, ¿ya? Estamos viendo. No, a ustedes. Cuídense, cuídense. Chao. Nos vemos. Un abrazo.